Saludos, bienvenidos a su espacio Escrutinio Espiritual. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la plegaria que uno siempre debe rezar. Lo que escuché en privado, en Bayerat, noviembre de 1952. La fe se conoce como estado de Malhu, interpretada en la mente y el corazón, es decir, otorgamiento y fe, y en oposición a la fe está el estado de Orlá, prepucio, que es saber, que es una forma de considerar este estado de Orlá. Sin embargo, la fe, llamada Sagrada Shejinah, divinidad, se encuentra en el polvo. Esto significa que trabajar en este estado se considera indigno y por eso todos evitan caminar por esta senda. Pero solo ella se considera la senda de los justos y de Kedushat, santidad. El Creador desea que sus nombres sean revelados solamente que de este modo, pues así hay certeza de que no mancillarán las luces superiores, ya que toda la base es otorgamiento y adhesión. Además, la clipot no pueden succionar nada de este estado, ya que únicamente pueden succionar de allí donde existe el saber y recepción, y donde domina el prepucio, la sagrada Shejinah, no puede recibir las luces superiores en su interior. Para que las luces no caigan dentro de las clipot, por esta razón existe la angustia de la Shejinah, es decir, el impedimento a que las luces superiores entren en ella y pueda otorgar a las almas. Y esto depende solamente de los inferiores. El superior solo puede otorgar las luces superiores, pero la fuerza del Masat, pantalla a través de la cual el inferior no desea recibir en las vasijas de recepción, depende del trabajo de los inferiores. Es decir, los inferiores deben realizar esa averiguación. La plegaria 18. Lo escuché el 15 de Kislev en Shabbat. En la plegaria Shmona 18 dice: porque tú escuchas la plegaria de toda boca de tu pueblo Israel con misericordia. En un principio esto nos parece contradictorio, porque primero dice, porque tú escuchas la plegaria de toda boca, incluso una boca indigna también, escuchada por él. Está escrito, toda boca, lo cual implica que incluya cualquier boca, aunque sea indigna. Luego dice, de tu pueblo Israel con misericordia, y esto se refiere específicamente a una plegaria que esté en misericordia, porque de lo contrario no será escuchada. El asunto es que debemos entender que toda la pesadez que se percibe en el trabajo del Creador es por causa de la oposición que se manifiesta a cada paso. Por ejemplo, existe una regla que señala que un hombre debe ser bajo, pero si seguimos este camino, nuestros sabios dicen, sean muy bajos de espíritu, pero esto no significa necesariamente que deba ser una regla, pues se sabe que el hombre debe ir contra todo el mundo y no anularse ante la multiplicidad de opiniones que abundan en el mundo, tal como está escrito, y su corazón se elevará en los caminos del Creador. Por lo tanto, esta regla se refiere a una regla que podamos considerar completa. Y si tomamos el camino contrario, que es el camino del orgullo, esto tampoco está bien, ya que respecto de todo aquel que sea orgulloso, dice el Creador, él y yo no podemos habitar dentro de la misma morada. Y también podemos observar lo contrario en lo referente a los sufrimientos. Si el Creador le envía sufrimientos a una persona y debemos creer que el Creador es bueno y benevolente, entonces los sufrimientos que Él envió
debe ser beneficioso para esa persona. Por ende, ¿cómo puede ser que rezamos al Creador para que nos quite de los sufrimientos? Y en cuanto a los sufrimientos, debemos saber que los sufrimientos vienen solo para corregir al hombre, para que esté capacitado de recibir la luz del Creador. El rol de los sufrimientos consiste solo en purificar al cuerpo, tal como dijeron nuestros sabios. Del mismo modo que la sal mitiga la carne, así los sufrimientos purifican al cuerpo. Con respecto a la plegaria, llevaron a cabo esta corrección para que esté en el lugar de los sufrimientos. Es decir, vemos que la plegaria también purifica el cuerpo, pero la plegaria se denomina camino de la Torá. Por eso, la plegaria es más efectiva que los sufrimientos en mitigar al cuerpo. Por tal motivo, es una misbat, precepto, rezar por los sufrimientos, ya que de esto llegan beneficios adicionales para el hombre y en particular para todo el conjunto en general. Por eso, el estado de oposición le provoca a uno una sensación de pesadez y el cese en el trabajo del Creador. Y siente que no puede continuar con su trabajo y se siente mal. Le parece que no es digno de asumir el yugo del reino de los cielos, como un buey con su yugo y como un asno con su carga. De este modo, en este momento se le denomina indeseado. Sin embargo, siendo su única intención atraer la fe, llamada estado de Malhu, o sea, levantar la Shehinah, divinidad del polvo, su intención es glorificar su nombre en el mundo, para que la sagrada Shehinah no adopte la forma de pobre y escasa. De este modo el Creador oye la plegaria de toda boca, aun de aquel que no sea tan digno de él y que aún se sienta alejado del trabajo del Creador. Esto es lo que significa la frase, pues tú escuchas la plegaria de toda boca. ¿Cuándo es que él oye a toda boca? Cuando el pueblo de Israel ora con misericordia, es decir, misericordia simple, es decir, cuando el hombre reza para elevar la divinidad del polvo, para recibir la fe. Esto se parece a una persona que no ha comido en 3 días y que entonces le pide a otro que le dé algo de comer. Resulta que no está pidiendo ningún lujo ni nada superfluo, sino que simplemente está pidiendo que le dé algo para revitalizar su alma. De tal forma similar, en el trabajo del Creador, cuando uno está parado entre el cielo y la tierra, no está pidiendo nada redundante al Creador, sino solo la luz de la fe. Está pidiendo al Creador que le abra los ojos para que pueda incorporar al estado de la fe. Esto se llama elevar a la divinidad del polvo. Y esta plegaria es aceptada de toda boca. Por ende, en cualquier estado en el que se encuentre uno, si le pide que reviva su alma con la fe, su plegaria será contestada. Y esto se llama con misericordia, que su plegaria es solamente que se apiaden de él desde arriba, para que pueda mantener su vitalidad. Y a esto se refiere lo que está escrito en el Zohar, al decir que la plegaria de los pobres es aceptada de inmediato. Esto se debe a que cuando es por la sagrada Shehinah es aceptada inmediatamente. El asunto de la plegaria, artículo 10, 1986. Nuestros sabios dijeron en Masejet Tanit: amar al Creador tu Dios y servirle es una plegaria. Dice, ¿esta es una plegaria o es solo un trabajo? Deberíamos decir con todo el corazón. ¿Cuál es el trabajo en el corazón? Es la plegaria. Debemos entender por qué la plegaria se llama trabajo. ¿Es trabajo orar al Creador para que conceda nuestros deseos y peticiones? Y si nuestros sabios lo exigen así, entonces quieren darnos indicio de que la plegaria tiene un significado especial, que es un trabajo y no simplemente una plegaria. Por lo tanto, ¿cuál es la cuestión sobre la que insinúan nuestros sabios? De hecho, no se puede decir
que una persona ora y pide que le den algo, y si no tiene una carencia por ello, solo cuando la persona siente que le falta algo, es que va y pide ese llenado, correspondiente a la carencia de quien pueda llenarlo, ya que uno solo le pide a alguien que tiene lo que necesita y también sabe que es alguien tiene el deseo de dar y hacer el bien a los demás. En consecuencia, cuando una persona ora y le pide al Creador que llene su carencia, es evidente que su plegaria debe ser clara. En otras palabras, debería saber claramente cuál es su carencia, es decir, cuando le pide algo al Creador, debe imaginarse a sí mismo hablando con el rey. Y el rey puede de una sola vez hacerlo el hombre más feliz del mundo, porque nada falta en la casa del rey. Por lo tanto, uno debe observar cuidadosamente antes de elevar la plegaria para saber lo que realmente necesita, y si el rey llenará su carencia, no le faltará nada más y será el hombre más perfecto del mundo. De acuerdo a lo que aprendimos, que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones, se deduce que por parte del Creador no hay impedimentos para otorgar el bien y el placer a las criaturas. Esto significa que la razón por la cual el Creador creó en las criaturas las carencias llamada deseo de recibir fue para llenar la carencia. Como explicamos anteriormente, la carencia son los sufrimientos y lamentos que surgen si no puede llenar su carencia. Por lo tanto, toda la carencia que se creó fue con la intención de sentir placer a través de ella, ya que la carencia está incluida en la intención de hacer el bien, de acuerdo con la regla que el anhelar algo es lo que da el placer del llenado. Se sabe que incluso cuando se le ofrece a una persona un banquete digno de reyes, si no tiene anhelo por la comida no puede disfrutar el banquete. Por lo tanto, cuando una persona siente una carencia y tiene un llenado para su carencia, seguro que va a pedirle al Creador que le conceda su deseo. En general, una persona le pide al Creador solo deleite y placer. Como hemos aprendido por parte del Creador, no se puede decir que una persona necesita orar para que el Creador le dé deleite y placer, porque ese es su deseo, el hacer el bien a sus creaciones. Por lo tanto, no se le puede pedir algo a alguien cuyo deseo es dar. De acuerdo con esto, antes de que uno le pida al Creador que conceda sus deseos, primero debe observar lo que le falta, que justamente es lo que debe pedirle al Creador. Pareciera ser que el Creador no le da a la persona sin que ésta se lo pida primero. Esto es así porque pedir no está incluido en el propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones, sino que es algo que surgió más tarde por parte de la criatura. Por eso la criatura debe pedirle al Creador, pero en cuanto a la abundancia y al placer, la criatura no corresponde pedirle al Creador que tenga el deseo de dar, porque es su deseo, como se dijo anteriormente, que su deseo es dar deleite y placer a los inferiores. Sin embargo, debemos saber que ya estaba la cuestión del Tzimtzum, restricción, llamada corrección de la creación, y que además se sabe que fue para que el regalo del Creador no cause incomodidad, llamado pan de la vergüenza, ya que atribuimos esta corrección al nivel inferior llamado Malhut de Ein Sof, a la que llamamos el Kli, vasija que recibió la luz superior, y luego que este receptor recibió la abundancia, se despertó el anhelo, la equivalencia de forma. Por eso hizo el Tzimtzum, como dice en el estudio de los 10 Sefirot, página 9, Or Nimin,
La luz superior no deja de iluminar a las criaturas ni siquiera por un momento, y toda la cuestión del Tzimtzum de Hitzalkut, restricción y retirada de la luz que se mencionan aquí, se relacionan solo con la impresión y recepción del Kli, es decir, con el punto medio. Esto significa que aunque la luz superior no deja de iluminar, de todos modos el Kli no recibe nada de esta iluminación porque se redujo a sí mismo. Como se dijo anteriormente, que la cuestión de no recibir con el fin de recibir se refiere al propósito de la creación, sino que se considera la corrección de la creación, y ese es un acto del nivel inferior que quiere conseguir la equivalencia de forma. De acuerdo a esto, los niveles inferiores no pueden recibir todo el bien y el placer, aunque el superior quiere darle, porque para eso necesitan las vasijas de otorgamiento. Y esto pertenece al receptor y no al otorgamiento. Como dijimos, que el inferior llamado Malhut de Ein Sof hizo el Tzimtzum. Es por eso que ese Kli pertenece al inferior, lo que significa que el inferior querrá recibir solo si es con la condición que lo puede dirigir con el fin de otorgar. Por esta razón, cuando una persona va a orar al Creador para que le otorgue lo que le falta, debes decir que realmente necesita algo que no proviene del propósito de la creación, sino lo que necesita es algo que proviene por parte del inferior. Es decir, que Malhu, que es llamado inferior porque recibe toda la abundancia del superior, creó un nuevo Kli para, es decir, recibir la abundancia solo en el Kli llamado vasija de otorgamiento. Por lo tanto, debe orar solo para que el Creador le dé ese Kli, porque es todo lo que le falta. Sin embargo, aquí hay lugar para la observación. Si el inferior debe hacer ese Kli, porque esto le pertenece al inferior, como dijimos antes, que Malhut hizo esto, entonces, ¿por qué el hombre no hace este Kli por sí mismo? Sino que debe pedirle al Creador que le dé este Kli. Además, decimos acerca de que este Kli, que el inferior debe hacerlo, le decimos que esto es todo lo que necesita pedirle al Creador. Pero si esto pertenece al trabajo del hombre, entonces, ¿por qué necesita pedirle al Creador? El asunto se esclarece más con las palabras de nuestros sabios que dijeron en Berayot 33, Rabbi Hanina dijo: todo está en mano del cielo excepto el temor al cielo, como se dijo. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Creador tu Dios sino el temor? Rashi interpreta: todo está en las manos del cielo de la siguiente manera: justos y malvados no vienen por el cielo, sino que Él entregó esto en las manos del hombre y puso delante suyo dos caminos, y se debe elegir el temor al cielo. El tema del temor se explica en el Sulam, introducción al libro del Zohar, artículo 203. De hecho, tanto el primer temor como el segundo no son para su propio beneficio, sino solo por miedo a que disminuya el dar satisfacción a su hacedor. De acuerdo con lo anterior, esto significa que el temor es que el hombre debe dirigir todo lo que hace para que sea con el fin de otorgar contento al Creador. Entonces, nos preguntamos si esto es así, y el otorgamiento es algo que el hombre debe hacer por sí mismo. ¿Por qué dijimos que debería pedirle esto al Creador? Ya que se dijo, todo está en las manos del Creador, excepto el temor al Creador. Es que deberíamos saber que el hombre no puede ir contra la naturaleza con la que nació, y dado que el Creador creó al hombre con la naturaleza del deseo de recibir, como dijimos, que es imposible disfrutar de los placeres sin una carencia por el placer.